Y vamos a seguir hablando de este tema, de lo que sucedió hoy en Venezuela. Y para ello nos acompaña desde Nueva York Javier El Hagel, es director jurídico de la Human Rights Foundation. Muy buenas tardes, gracias por tu tiempo. Gracias, María Alejandra, por la invitación. ¿Qué opinas de la juramentación de hoy de Maduro para un segundo periodo como presidente del país? Bueno, es lo que ocurre en un país sin instituciones cuando un dictador se lanza a elecciones que no tienen ninguna garantía de libertad y justicia. Recordemos que según la Carta Democrática Interamericana, para ser democrático, un proceso electoral debe tener elecciones libres y justas, con voto secreto, transparente, observación internacional. Y eso no ocurrió en Venezuela hace un año. De hecho, la mayoría de los candidatos de la oposición boicotearon ese proceso electoral en esta oportunidad porque habían descalificado a quien fuera el principal líder de la oposición, Enrique Capriles, que casi le gana, digamos, una elección dentro de también condiciones de falta de igualdad y de equilibrio hace 5 años atrás. Entonces, eso llevó a que la oposición boicotee el evento. La gran parte de la comunidad internacional, habiendo reconocido que Venezuela es un país autoritario, que el gobierno de Nicolás Maduro era autoritario, también boicoteó el evento, no participó, y menos de la mitad del pueblo venezolano fue a votar. Esencialmente las personas que votaron son aquellas que, por la condición de pobreza extrema en la que viven y completamente no representados por el poder político, prefirieron emitir su voto a favor de Maduro porque la dádiva que le garantizaba el carné de la patria era mejor a no tener nada dentro de esas condiciones. Pero nadie en Venezuela, excepto tal vez un grupo minúsculo de militares, cree que el presidente actual es legítimo, y eso se ha visto hoy con la respuesta internacional, al igual que con la falta de fervor de parte de los seguidores de Maduro en la manera en que él ha sido juramentado una vez más. Entonces se trata de un gobierno muy débil, pero a la vez anclado en los pilares más poderosos que hay dentro de los gobiernos autoritarios, que son los militares, y la capacidad absoluta de usar de manera corrupta, de manera discrecional, todos los recursos del Estado, como lo vienen haciendo los militares dentro del régimen de Nicolás Maduro. Entonces, Javier, un gobierno débil quizás, así lo pueden ver algunos países, sin embargo se ve muy fuerte dentro de Venezuela, tanto que entonces pues seguramente para un segundo periodo, a pesar de lo que estabas diciendo, unas elecciones que además se adelantaron 7 meses, falta de transparencia es lo que alegan muchísimos países. Paraguay, por ejemplo, ya hoy, con esta juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, decide romper relaciones diplomáticas. ¿Crees que otros países lo hagan? Es un buen ejemplo de parte del gobierno paraguayo lo que han realizado, y sería positivo de que otros países lo hagan. Lastimosamente, el carácter autoritario del gobierno de Nicolás Maduro no es de hoy. Cuando se aceleró este proceso de autoritarismo, ya que venía desde el gobierno del presidente Chávez, pero se aceleró bajo Nicolás Maduro allá por el año 2014, muchos países democráticos tomaron decisiones como esta, o trataron de tomar decisiones como esta. Se comenzó a traer con mayor fuerza el tema a la OEA. La elección del secretario general Almagro propició esa alerta internacional con mayor fuerza que antes. Entonces ya se ha visto este antecedente. Esperemos que esta nueva ola, porque así son los procesos políticos, un gobierno toma la iniciativa y que esto lleve a una ola de denuncias diplomáticas de ese orden, rompimiento de relaciones diplomáticas. Recordemos que ese es el espíritu de la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana es de alguna manera la codificación de la famosa doctrina Betancourt, que fue inaugurada por el propio expresidente de Venezuela en época de dictadura, donde había dictaduras de izquierda y de derecha muy poderosas, y que consistía en aislar a los regímenes dictatoriales bajo la noción de que América Latina tenía que ser una comunidad de naciones democráticas y que por tanto no te puedes sentar en la misma mesa con regímenes dictatoriales. Hay que apoyar a las fuerzas opositoras democráticas dentro de estos regímenes, a la sociedad civil, pero no hay que sentarse a legitimar a estos dictadores. Y esa es la posición que ha tomado Paraguay y nos parece positiva. Esperemos que lleve a mayores estados a hacer lo mismo, ¿no? Hablaba de la OEA. La OEA precisamente hoy aprobó con 19 votos a favor, incluyendo los de República Dominicana y Haití,
pues el no reconocer pues este nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro. Sin embargo, sabemos que es muy importante la presión internacional, pero vemos también por otro lado Cuba, que por ejemplo tiene años sin pertenecer a la OEA, sin mantener relaciones diplomáticas con muchos países, al menos por muchísimos años fue así, y el gobierno de los Castro se mantuvo por muchísimo tiempo, ahora por supuesto con Díaz-Canel. Y en el caso de Venezuela, te pregunto, ¿crees que pueda pasar lo mismo a pesar del aislamiento internacional? Mire, lastimosamente el derecho internacional no prevé, además de la doctrina de la responsabilidad de proteger, que se aplicó solo una vez en el caso de Libia y que luego de eso no se aplicó en el caso de Siria, el derecho internacional no prevé maneras concretas en las que la comunidad internacional puede intervenir para derrocar a un gobierno dictatorial. Ejemplos de eso son lo que se vive en Corea del Norte hasta ahora, un estado completamente dantesco, completamente terrible, donde la gente se muere de hambre de manera masiva, hambrunas que han matado millones de personas, y sin embargo la comunidad internacional no ha hecho nada. Porque el Consejo de Seguridad es quien monopoliza el uso de la fuerza, y hay dos dictaduras muy poderosas, la dictadura de China y la dictadura de Rusia, que de hecho son aliadas del gobierno venezolano, y que le han prestado dinero en estas situaciones de penuria económica causada por el propio gobierno que administra tan mal los recursos del petróleo, y sin embargo los han ayudado. Entonces eso hace que sea muy difícil pensar en medidas concretas que lleven al derrocamiento de un régimen dictatorial como el de Nicolás Maduro. Más allá de la presión que puedan hacer. Exacto, y eso mismo ocurre en Cuba 60 años después. Sin embargo, una diferencia importante entre Cuba y Venezuela es que Venezuela tiene países vecinos importantes como Brasil y Colombia, donde su población no se necesita tirarse al mar con el riesgo de que lo coman los tiburones, como el caso de cientos de miles de cubanos a lo largo de los últimos 60 años. Pero tienen una importante crisis migratoria ahora, precisamente. Correcto. Tanto Entonces, Brasil como Colombia principalmente, ¿no? A propósito de lo que pasa en Venezuela. Javier, como siempre, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Javier El Hague, director jurídico de Human Rights Foundation. Buenas tardes.